Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir, por estar esta mañana de domingo aquí en el Museo del Prado y oyéndome hablar pues, de este retrato de Felipe V, un retrato que pinta Jan Rank en torno al año 1723 y que actualmente pues, se encuentra en la sala 39, que es la que está al fondo de la primera planta, justo con las ventanas que dan sobre el jardín botánico. Lo que sí pasa es que estoy casi seguro de que la mayor parte de ustedes no lo ha visto nunca. ¿Por qué? No lo ha visto nunca, primero, porque no ha sido fácil verlo. Entre 1997 y el año 2003 estuvo con una instalación absolutamente preciosa, exquisita, pero en la planta alta, en la tercera planta, y por tanto fuera de lo que es el recorrido habitual del museo, lo que no hace muy fácil que la gente pues, subiera arriba a verlo. Desde el 2003 hasta el 2009 ha estado depositado en almacenes y en el 2009 ya sí vino a su ubicación actual, pero como digo está también en un lugar, aunque es la planta principal, en un sitio un poco al margen de lo que es el gran flujo de la visita. O puede que sí lo hayan visto, pero que no le hayan prestado demasiada atención, porque aquí en el Museo del Prado pues, el listón de calidad está muy alto y es muy difícil resistir la competencia con otros cuadros o otras obras maestras mucho mejores que el cuadro de Rank que se encuentran en las salas vecinas. Y de hecho, quizá la mejor prueba de lo que estoy diciendo pues la tenemos aquí y la tenemos ahora mismo, y es que esta es la tercera conferencia que se le dedica al pintor en los últimos 20 años, ¿no?, de ciclos de conferencias organizados por el museo. Y probablemente no se le dedicaron muchas más desde que en 1970 don Diego Angulo pues, inauguró lo que eran las conferencias populares. Y además tengo que confesarles una cosa, o sea, cuando me llamaron del museo para que propusiera un título de la conferencia, de qué cuadro quería hablar, mi primera opción fue el David y Goliat de Caravaggio. La segunda fueron los retratos de Carlos II y Mariana de Austria de Carreño. La tercera fue un retrato de Velázquez. Y esta fue la que yo mismo había propuesto en cuarto lugar. Sin embargo, este retrato de Rank es un retrato detrás del cual pues, están los modelos de su abuelo materno, que era Luis XIV, pero también el modelo clarísimamente de su bisabuelo español, Felipe IV, el retrato que le había pintado Rubens en el año 1628. Pues como digo, este cuadro fue un cuadro importantísimo. Ni más ni menos, era el retrato oficial de Felipe V, el gran retrato oficial que se colgó en el Salón de los Espejos del Alcázar de Madrid, lo más parecido, ¿no?, a un salón de trono, el lugar donde se recibían las grandes audiencias, y allí colgaba, junto con el Carlos V en la batalla de Mühlberg de Tiziano, el retrato de Felipe IV de Rubens y el Carlos II de Luca Giordano. Y con ello, Felipe V lo que quería remarcar era, al final, ¿no?, de una cruenta y larga y dolorosa guerra de sucesión, lo que quería subrayar al colocar aquí su retrato era la pertenencia a un linaje, su legítima pertenencia a la dinastía de los Austrias españoles. Lo que pasa es que el Alcázar se quemó en 1734, el cuadro de Rank salió bastante mal parado de aquel incendio y ya nunca volvió a ser lo que había sido hasta ese momento, es decir, lo que había sido durante ese brevísimo espacio de 11 años en el que estuvo el cuadro colgado en el Salón del Alcázar. Porque Felipe V, en vez de mandarlo a restaurar, lo que hizo fue encargar un retrato nuevo a otro pintor francés, a Luis Miguel Van Loo, un retrato muchísimo más aparatoso, pero un retrato que no debió gustar mucho al rey, porque el rey murió en 1746 y en ese momento todavía su retrato seguía en el taller del pintor, no se había molestado ni siquiera en retirarlo. Carlos III
tampoco se interesó por restaurar el retrato que había pintado Ranc, y un retrato que en 1772 todavía seguía apareciendo inventariado entre las pinturas maltratadas que se habían almacenado en el Buen Retiro. En cambio, Carlos III sí que rescató el retrato de Van Loo y lo colgó junto con el de su abuela, Isabel de Farnesio, lo colocó junto con 5 retratos ecuestres de Velázquez, los de los reyes, el del conde duque de Olivares y el retrato ecuestre que había pintado Rubens de Felipe II, formando un conjunto absolutamente espectacular y que adornaba la sala donde el rey comía, una sala que estaba inmediatamente colocada al lado del salón del trono. Y cuando por fin el retrato de Ranc se llevó al Palacio Real, al Palacio Nuevo, que ya fue en época de Carlos IV, tampoco fue para colgarlo, sino para trasladarlo junto con otras pinturas maltratadas a la Casa del Rebenque, donde quedaban esperando pues el destino que alguna vez pues se le quisiera dar. Pero el cuadro de Van Loo tampoco tuvo mucha mejor fortuna, y en cuanto Carlos IV subió al trono, cambió de lugar el comedor, la pieza donde comía, arrumbó los retratos de sus abuelos y los sustituyó por estos otros 2 retratos ecuestres. El retrato del cardenal infante en la batalla de Nördlingen, pintado por Rubens, y el Carlos V en la batalla de Milberg, pintado por Tiziano. Y cuando en 1800 añade en esta sala los 2 retratos ecuestres, el suyo y el de su mujer, que había encargado a Goya, pues lo que hizo fue dar el pistoletazo de salida para que los retratistas franceses que habían estado trabajando durante toda la primera mitad del siglo XVIII, pues acabaran sumidos en el más absoluto de los olvidos. El evidente parecido, la evidente similitud que existe entre los retratos de Velázquez y los retratos de Goya, pues hacía que resultara enormemente fácil pues establecer un paréntesis de más de medio siglo en el que meter los retratos de Felipe V y de su familia, pues que habían pintado pues Was, Ranc y Van Loo, y que esto se considerara como algo ajeno, desde luego algo de menor calidad, y que además venía a romper la tradición de la pintura española, esta pintura que se había visto bruscamente cortada con la muerte de Carreño y de Claudio Cuello, y que no volvería a resurgir en todo su esplendor hasta la aparición de Goya. Pero esta idea no fue así en un primer momento, y de hecho Juan Agustín Cian Bermúdez, el autor de este diccionario de los más ilustres profesores de las bellas artes, un hombre que es contemporáneo estricto de Goya, y además uno de los primeros, junto con Jovellanos, de dar carta de naturaleza a la escuela española como una de las grandísimas escuelas pictóricas, ¿no?, nacionales, no solamente no lo entendió de esta manera, sino que vio en estos pintores franceses la ocasión de restablecer las bellas artes en el reino con sus obras y su enseñanza, haciendo que volviera el buen gusto a nuestras artes y sacándolo de ese estado de barbarie en que le habían sumido pues los Pedro de Rivera, los José de Churriguera, los que él llamaba despectivamente pues los fatuos delirantes. Sin embargo, el verdadero responsable de que se sumiera esta noche de olvido sobre los pintores de Felipe V, esa noche de olvido que todavía no se ha acabado de disipar, fue Marcelino Menéndez y Pelayo, un hombre que había negado el pan y la sal a una dinastía, la dinastía de los Borbones, que, con palabras suyas, fomentó esos rastreros galicanismo y regalismo que iban despejando los caminos de la Revolución.
ese galicanismo, ese regalismo que acabarían dando al traste, o esa revolución que acabaría dando al traste con las esencias de la España de Felipe II. Esa España que era Luz de Trento, esa España que era martillo de herejes y que iba a morir a manos de aquella funesta horda de extranjeros que introdujeron en su séquito los primeros Borbones. Unas personas que hablan, dice que son asesinos de nuestra religión y asesinos de nuestra cultura. Decía, y permíteme que les lea un poco el párrafo, es un poco largo, pero eso es muy interesante, de Menéndez Pelayo. Jamás vinieron sobre nuestra raza mayores afrentas. Generales extranjeros guiaban siempre nuestros ejércitos, y una plaga de aventureros, arbitristas, abates, cortesanas, lacayos y artistas, franceses, irlandeses, italianos, caían sobre España como nube de langosta para acabarnos de saquear y de empobrecer en son de civilizarnos. A cambio de un poco de bienestar material, que solo se alcanzó después de 3 reinados, cuánto padecieron con la nueva dinastía el carácter y la dignidad nacionales, cuánto la lengua, cuánto la genuina cultura española, la tradición del saber de nuestros padres, cuánto su vieja libertad cristiana ahogada por la centralización administrativa, cuánto la misma Iglesia herida de soslayo pero a mansalva por un rastrero galicanismo y por el regalismo de serviles leguleyos que en nombre del rey iban despejando los caminos de la revolución. El tiempo, evidentemente, pues ha ido poniendo poco a poco las cosas en su sitio y, desde luego, hace ya muchísimos años que nadie comparte unas opiniones tan terribles sobre el legado que nos dejaron los primeros Borbones. Sin embargo, sí que ha pervivido esas ideas, esa crítica, ¿no?, que él había vertido también en su otro libro suyo, en la historia de las ideas estéticas, esas ideas negativas que había vertido sobre los artistas que Felipe V se había traído de Francia. Y así, desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, pues las grandes historias de la pintura española, las escritas por Bartolomé Manuel Cosío, por Enrique Lafuente Ferrari o por Alfonso Emilio Pérez Sánchez, no dedican a estos pintores ni una sola línea, a no ser para señalar cómo el destino reservaba a nuestra cultura y a nuestro arte una etapa de desnacionalización y extranjerismo que iba a durar casi un siglo. En el año 2002, el Museo del Prado dedicó una gran exposición al arte en la corte de Felipe V, un poco con la idea de reivindicar este periodo, ¿no? Pero inmediatamente después, el Museo del Prado también, 2 años después, hizo esta otra exposición, el retrato español, en que volvía a echar la misma manta sobre los pintores franceses. En ella, y además se puede ver pues muy bien, ¿no?, en esta imagen de la Galería Central, ver cómo se pasa del retrato de Mariana de Austria de Velázquez a las duquesas de Alba de Goya. Es decir, entre Velázquez y Carreño y Goya es como si no hubiera habido absolutamente nada. Y en esta exposición no figuró ni uno solo de esos retratistas franceses que trabajaron para Felipe V. Pero ya no solo de los que habían de los franceses, sino ni tan siquiera de los españoles, ¿no?, como Miguel Jacinto Meléndez, que estaban siguiendo los pasos de los franceses. Toda esta, además, la historiografía española, como decía, con Cosío y Lafuente a la cabeza, van a culpar a los recién llegados Borbones a dar la puntilla a la gran escuela pictórica española y abrir para nuestra cultura y nuestro arte una etapa de desnacionalización y extranjerismo de la que únicamente, como decía antes, iba a conseguir sacarnos Goya. Pero, absurdamente, y en buena medida, esa es la raíz del problema, pues se ha considerado equivocadamente que la llegada de un número importante de artistas extranjeros, no solamente pintores, ¿no?, también escultores y también arquitectos, se había considerado que eso era algo, un fenómeno peculiar de la España de principios del siglo XVIII, cuando, por el contrario, la existencia de estos
artistas itinerantes que iban de corte en corte fue una constante en toda la Europa de ese mismo momento. Y si vemos cómo evolucionaron los retratos del otro pretendiente a la corona española, ¿no? el archiduque Carlos, y además cómo lo hicieron durante los años de la Guerra de Sucesión, pues podemos darnos cuenta, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, cómo podemos darnos cuenta que incluso aunque hubiera ganado el pretendiente austracista, aunque hubiera ganado el archiduque Carlos, pues en nada hubieran cambiado los derroteros por los que caminó nuestra pintura, porque él también se estaba volviendo directamente a los modelos franceses que venían de la corte de Luis XIV. Durante los primeros meses del año 1701, nada más abandonar Felipe V Francia para venir a tomar posesión de sus nuevos estados, Hyacinthe Rigaud pintó el que iba a ser su primer gran retrato oficial, su primer gran retrato como rey de España. En él aparece el jovencísimo Felipe V, pues, vestido con el severo traje negro característico de nuestros Austrias. Y inmediatamente después, y para enviarlo a España como recuerdo para su hijo, emprendería ese retrato prácticamente idéntico, salvo por el traje, ¿no?, de Luis XIV, el retrato más famoso de Luis XIV. Si comparamos el retrato de Rigaud con el de Felipe IV que había pintado Velázquez, pues las diferencias son evidentes, ¿no? Las diferencias saltan a la vista porque no podían ser más distintas las maneras que el sevillano y el francés entendían la majestad. En el retrato de Felipe V, pues ese gran cortinaje, ese gran tapete rojo que cubre la mesa, ese arranque, ese fuste de columna que medio vemos a la derecha del cuadro, produce la sensación de que el rey se encuentra en el interior de un gran palacio. Sin embargo, en el cuadro de Velázquez la gama de colores es radicalmente diferente. Los colores se mueven entre los diferentes matices del negro, del gris y del pardo que ocupan prácticamente la totalidad del lienzo, y el rey no se encuentra en un gran palacio, se encuentra en medio de la nada, ¿no? Se encuentra en medio de un espacio vacío. En el cuadro de Rigaud, pues los símbolos del poder son también absolutamente evidentes: el arranque de la columna, la cortina, el sillón del trono, la corona sobre ese cojín bordado en oro, la espada, la banda del Espíritu Santo, la orden también, la cruz del Espíritu Santo, se muestran de una manera ostentosa. Mientras que en el cuadro de Velázquez, la ausencia absoluta de cualquiera de estos símbolos, la espada prácticamente no se ve y el toisón de oro es una pequeña mancha dorada, ¿no?, que pende en mitad de su pecho. La ausencia, como digo, de estos símbolos no consigue, sin embargo, restar ni el más pequeño ápice de majestuosidad al personaje. Pero si en vez de comparar el retrato de Rigaud con el retrato de Velázquez, lo comparamos con el retrato de Carlos II de Carreño, este retrato de cuando Carlos II tenía 12 años, pues las diferencias empiezan a no ser tantas. El joven rey ya no se encuentra situado en ese espacio indeterminado en que Velázquez había situado a su padre, sino que está en la pieza más rica y más importante del Alcázar de Madrid. Está en el Salón de los Espejos. Tiene a su espalda un gran cortinaje rojo que también le sirve de dosel, y las águilas de los espejos y los leones abrazando la bola del mundo, pues le están prestando su valor simbólico. Pero si en vez de compararlo con lo comparamos con este otro, también de Carreño para Carlos II, ya cuando es un poco más mayor, cuando el retrato que regaló al embajador
del imperial al conde de Harrach, pues todavía las diferencias son menos. Ya el rey aparece revestido con el suntuoso suntuoso hábito de la orden de gran maestre del Toisón de Oro. Y además la corona y el cetro pues aparecen a sus espaldas sobre estas mesas de piedras duras. De todas maneras, este retrato, ni el retrato de Felipe V, ni el retrato de Luis XIV, vinieron nunca a España. Lo que se mandó a España fueron reducciones, fueron versiones, fueron unas versiones del retrato original que, adaptadas al tipo de retrato al que estaban acostumbrados los españoles del siglo XVII. Ahora estos retratos son de busto, como mucho son de tres cuartos. Pero lo importante no es que se haya reducido el tamaño, no, lo importante es que se ha hecho desaparecer el cortinaje, se ha hecho desaparecer la columna, ha desaparecido el trono, y todo esto ha sido sustituido por ese fondo neutro, negro, que hay detrás. Incluso también ha desaparecido la corona, ¿no? Y en las escasas ocasiones en que la corona aparece aquí, no me llega el puntero, aquí, esa corona está medio escondida y el rey no posa su mano sobre ella, sino que la apoya sobre el borde del bufete, exactamente la misma postura en que se habían retratado siempre los austres españoles, como Felipe IV había sido retratado por Velázquez y como Carreño había retratado siempre a Carlos II. Luis XIV era muy consciente de los enormes recelos que suponía que se estaban despertando, ¿no?, entre los españoles, la mera posibilidad de que las dos coronas de Francia y de España pues se unieran bajo la égida absoluta del Rey Sol. Hizo todo lo posible para evitar esas suspicacias, porque tampoco envió ese retrato grande, ese gran retrato suyo, que estaba destinado al Palacio de Madrid, que estaba destinado al palacio de su nieto, sino que lo que mandó fue una versión como el del nieto, también reducida en tamaño, pero reducida también en énfasis. Y por eso también las recomendaciones continuas que hace a Felipe V antes de abandonar Versalles y en los consejos que le da por escrito en sus primeros años en Madrid. Él le recomendaba mucho que cuidara su imagen, que vistiera a la española, que se retratara a la española, incluso con esa incomodísima golilla que a Felipe V le producía heridas, le producía eczemas, ¿no?, en el cuello, y el primer retrato en el que, digamos, importante, no por su tamaño, pero sí por su significado, que es este grabadito, es el que abría la publicación, la edición que hace Luis XIV del testamento de Carlos II. En ese testamento en el que le nombraba heredero, ese testamento que quiere difundir Urbi et Orbe para que ninguna corona, nadie pueda discutir los derechos de su nieto al trono, aparece ya vestido como los austrias anteriores, aparece vestido como lo hacían los reyes de España que le habían precedido en el trono. Y para ello, realmente el expediente fue muy sencillo, fue partir de este otro grabado de Edelink, de un grabado que le hace, un retrato que le hace cuando todavía no era rey, cuando todavía no era nada más que duque de Anjou, y la única modificación es se suprime el traje francés, se cambia la casaca, se cambia la corbata por la golilla española. Y esto no porque fuera unas prendas raras, de hecho el vestir a la francesa era algo absolutamente normal en la España de Carlos II. En este cuadro, en la de Claudio Cuello, el gran cuadro, que este es un detalle, ¿no?, que está en la sacristía del monasterio del Escorial, podemos ver al rey y a toda la corte vestidos no a la española, sino vestidos a la francesa. De todas maneras, esta voluntad
de mostrarse como un Austria legítimo, es algo que se hizo especialmente necesaria durante los primeros años del reinado, durante la guerra, ¿no?, durante la guerra de sucesión, un momento en el que los dos pretendientes a la corona es muy curioso cómo utilizan los mismos argumentos, cómo utilizan las mismas imágenes para reivindicar, para sostener su derecho al trono. En estas dos pinturas anónimas, muy malas las dos, especialmente mala la que está a su derecha, pues Felipe V y el archiduque están defendiendo la religión contra la herejía, contra la idolatría. En fin, los dos van a plantear la guerra de sucesión como una guerra de religión en última instancia, pero lo importante es que están utilizando exactamente las mismas fórmulas iconográficas que se habían, durante el siglo anterior, pues se habían dedicado a Felipe IV y a Carlos II, también haciendo lo mismo. Y en el cuadro un poquito posterior de Felipe de Silva, en que Felipe V está matando a este dragón de la herejía que está pisoteando esas hostias derramadas, ¿no?, por el suelo, pues lo está haciendo delante del monasterio del Escorial, y de la misma manera en que 200 años antes Felipe II hacía lo mismo en el grabado de Perret que ilustraba su biografía. En los momentos iniciales de su reinado, pues Felipe V no tenía ningún problema en que a través de sus retratos se le identificara visualmente como un miembro más de la dinastía de los Austrias, esa dinastía a la que él no venía a sustituir, sino que venía a continuar. Y además, no solamente no es que no le molestara, sino que además le convenía muchísimo hacerlo. El problema que lo va a tener no con la idea del retrato, sino con los retratistas que estaban trabajando entonces en la corte madrileña. Por una de esas casualidades trágicas del destino, a fines del siglo XVIII murió todos los miembros de la generación de Carreño, de Herrera y de Ricci, una generación que por otra parte pues ya le tocaba morir. Pero murieron también todos los miembros de la siguiente generación, unos pintores muy jóvenes que no debían morir, pero que, como Claudio Cuello, pues también se fueron a la tumba antes de que terminara el siglo y se extinguiera la dinastía. Y aunque los pintores que quedaron al servicio de la corte pues hicieron lo que pudieron para tratar de imitar los retratos que venían desde Francia, la calidad de estos retratistas pues no estaba a la altura de alguien acostumbrado a los retratos de Rigaud, a los retratos que se hacían en la corte de Versalles, de donde venía. Incluso el retrato de uno de estos pintores, el retrato de Juan van Kessel, pues le pareció tan horroroso, o sea, le gustó tan sumamente poco, que hizo que expulsara a van Kessel de la lista de los pintores reales. Y los demás pintores que trabajaron para él, que quedaron, pues que había heredado de Carlos II, no merecieron esa suerte tan terrible, pero sus obras, sus cuadros, sus retratos debieron parecer tan deficientes a los ojos de los nuevos monarcas que casi 10 años después de haber llegado al trono, estábamos ya hablando del año 1710-1711, la reina María Luisa se estaba disculpando ante su madre y ante su cuñada por no haberles enviado aún los retratos que llevaban tanto tiempo pidiéndoles. Y les decía que los que hasta este momento nos han hecho son tan malos que no me he podido resolver a hacerlo. Por eso no resulta extraño en absoluto que entre las grandes preocupaciones de Felipe V, evidentemente una vez que habían terminado las turbulencias de la guerra de sucesión, una vez que pudo dedicarse a este tipo de asuntos, pues entre sus prioridades estuviera la de conseguir los servicios de un buen retratista que viniera del otro lado de los Pirineos.
un retratista que fuera capaz de transmitir con sus pinceles la idea o la nueva idea de la majestad y de lo majestuoso con la que se pudieran reconocer nuestros Borbones. Este es un problema que quizá no se hubiera producido si Lucas Giordano se hubiera quedado más tiempo en España. Pero Lucas Giordano, cuando vio que las cosas se ponían feas, cuando vio que la guerra se cernía sobre España, pues lió el petate y se volvió tranquilamente a su Nápoles natal. O no se hubiera producido este problema si Francesco Solimena, que retrató a Felipe V durante el viaje que hace por Italia en el año 1702, pues hubiera aceptado entrar al servicio real. Pero es un problema que una vez que se planteó, pues su solución pues, se demostró muchísimo más complicada de lo que a primera vista podría parecer. A Felipe V lo que le hubiera gustado de verdad era que Hyacinthe Rigaud viniera a su corte. Ese Rigaud, que era el pintor que había hecho su primer retrato oficial, el que veíamos antes de partir para España. Pero en este momento Rigaud ya es un hombre mayor, es un hombre que ha cumplido 63 años. Era un hombre que era el retratista de moda de la corte francesa y, por tanto, ni por su posición social ni económica, ni por su edad, le tentaba lo más mínimo la aventura de venirse a España. Felipe V tampoco consiguió atraer a los otros dos grandes retratistas de la corte francesa, que eran de Troyes y L'Argillière, porque los dos también eran lo suficientemente mayores, lo suficientemente ricos y lo suficientemente famosos para que tampoco les interesara nada cambiar París por Madrid. Y además porque ni siquiera parece que pintores menores, como pudieran ser Louis de Boulogne, Antoine Guerra, o Henri de Faban, o Curtillo, pues pintores que habían trabajado ocasionalmente en España o para Felipe V, pues ni siquiera estos pintores de segunda categoría pues tampoco mantuvieron una relación duradera con la corte española. El primero en hacerlo, el primero en venir aquí, fue Miguel Ángel Guas. Miguel Ángel Guas, que en este maravilloso retrato, también está en el Prado, de Luis I, pues parece que sabe conjugar muy bien un poco lo que era la pintura francesa de Luis XIV con el espíritu de los retratos velazqueños. Pero su talento como retratista tampoco debió entusiasmar mucho a Felipe V, que prefirió dejar sus pinceles o emplear sus pinceles en otros menesteres, vistas de los sitios reales, cuadros, digamos, de paisajes, cuadros de escenas mitológicas, cuadros de escenas de género, y seguir buscando un retratista que le pareciera más idóneo. A la vista de lo difícil que era encontrar un pintor en Francia, vuelven sus ojos de nuevo a Italia, pero aquí tampoco les va a acompañar el éxito, porque aunque Nicola Bácaro pues acepta el nombramiento de pintor de cámara, era un hombre mayor, un hombre al que no se podían encargar tareas excesivamente pesadas, y tampoco era un retratista, como ven, que brillara especialmente por su calidad. Así que con las cosas en este punto, Felipe V y María Luisa de Saboya pues no tuvieron más remedio que conformarse con los talentos locales, entre los que el único que de verdad descollaba un poco era Miguel Jacinto Meléndez. Y esto es así hasta que, tras numerosísimas gestiones, ¿no?, llevadas a cabo ante las Cortes de Parma y de Versalles, consiguió que en 1722 pues aceptara venir a España un retratista de bastante categoría como era Jean Ranc. Ranc era un discípulo de Rigaud. Jean era el hombre la persona
cuyo nombre había propuesto Rigaud cuando él declinó la oferta del rey español. Y cuando él llega con Ranc, pues ya se va a imponer de manera definitiva el nuevo tipo, el nuevo retrato de corte francés. Era un retrato que ya se conocía entre nosotros porque en los primeros años de la Guerra de Sucesión pues habían llegado toda una serie de retratos de los príncipes de la casa francesa con armadura delante del campo de batalla, el del propio Luis XIV, el de el Gran Delfín y el del hermano, ¿no? El de Felipe V, el heredero, ¿no? El que sería después el heredero de la corona francesa, que vestidos con armadura en el campo de batalla estaban manifestando ese apoyo decidido del ejército francés a la causa española. Pero, a diferencia de lo que había sucedido en los años iniciales del reinado, ahora sí que Ranc se encontraba en condiciones de poder aplicar en nuestro país los esquemas del retrato cortesano francés. Y esos esquemas que él aplica de una manera magistral en el primer retrato oficial que hace de Felipe V, que es este que tenemos a la izquierda de la pantalla, que hace en el año 1723, y que está aplicando al pie de la letra una fórmula de Rigaud. El personaje al aire libre y el personaje vistiendo una armadura, en este caso una armadura moderna. Y así es como Felipe V se va a retratar siempre con la armadura, como va a hacer retratar a su hijo y heredero, el príncipe don Fernando, salvo en una única ocasión, que es en este retrato de todos juntos. El cuadro grande se perdió, queda el boceto que estaba representando la ceremonia del besamanos de Pascua. Ranc era un pintor muy cómodo, era un pintor al que le gustaba economizar esfuerzos y no trabajar más de lo estrictamente necesario. Y sí, una vez que Ranc había encontrado una fórmula satisfactoria, lo que va a hacer es repetirla continuamente. Y si nos fijamos en este retrato, lo que está... Perdón, ya no sé cómo salir de aquí. Ya está. Bueno, debería haber otras imágenes que no sé muy bien por qué no aparecen. Lo que va a hacer en este retrato... No, esto no puede ser. Están aquí. Es aplicar la misma fórmula que ya había aplicado en los otros retratos. ¿Se dan cuenta? Felipe V es exactamente igual al retrato de 1723, solamente que con casaca. El príncipe de Asturias, don Fernando, es exactamente igual al retrato que le había hecho previamente. Lo mismo podemos decir del retrato de Carlos III. Si cogemos al resto, a Luis, o a la reina o a la pequeña princesa, pues nos encontraríamos con la misma recurrencia a este tipo a otros retratos ya utilizados. Y lo mismo es lo que hace en el gran retrato ecuestre. Simplemente le monta a caballo. Coge el retrato, le pone un caballo, le pone las piernas, cambia ligeramente la posición de la mano derecha y ya está este gran retrato que para el Salón de los Espejos, en el que aparecía como ese último miembro, ¿no?, de ese descendiente directo de un linaje que se remontaba a Carlos V. Todos estos retratos, ¿no?, y sobre todo los aún mucho más tardíos de Van Loo, unos retratos en los que ya el rey ha pasado de los 50, unos retratos que ya están hechos en avanzada la década de los 30, son unos retratos que tienen ya un cierto tufillo anacrónico. El rey aparece vestido de una manera que ya no correspondía al momento que le había tocado vivir. Porque estas armaduras que está vistiendo el rey, tanto en el retrato en pie como en el retrato
a caballo, pues eran reliquias de la historia. De hecho, la última gran armadura que se fabricó en toda Europa es esta. Es una armadura que regala la ciudad de Venecia en 1668 a Luis XIV, fabricada por los hermanos Gravagnate. Pero ya era una armadura que tenía simbólica, porque ya no se utilizaban. Los únicos que de vez en cuando utilizaban las armaduras, utilizaban las corazas, eran las tropas de caballería, pero en general pues, se impuso la libertad de movimientos que permitía su abandono a la cada vez menor protección que ofrecían contra las armas de fuego. Y si aquí, digamos, por este valor simbólico, el rey aparece con armadura, si miramos entre las patas de los caballos, vemos unos sendos combates de caballería. Y aquí ninguno de los soldados implicados, ninguno de los militares implicados, viste ni armadura ni coraza. Como tampoco la viste Felipe V ni el conjunto de su Estado Mayor, de sus oficiales, en el cuadro que encarga Bonaventura Ligli para decorar, para colgar también en el Salón de los Espejos, en el que se representa una de las grandes batallas emblemáticas, ¿no?, de los Borbones, que era la batalla de Almansa. El aspecto del rey, el que debía tener en el campo de batalla, mucho más parecido que el de Ranc o que el de Van Loo, sería el que ofrecen estos dos grabaditos, ¿no?, en el que aparece a caballo dirigiendo sus tropas, o en el que aparece con el bastón de general a la puerta de su tienda de campaña con la escena bélica al fondo. Las armaduras ya no se utilizaban en la guerra, las armaduras ya no se utilizaban en campaña, ¿no?, pero a principios del siglo XVIII era un elemento, era un símbolo, era algo que seguía manteniendo la misma función simbólica que había mantenido en los siglos anteriores. Y por eso, cuando Carlos II quiere hacer un gran retrato de aparato, el retrato que se envía a Luis XIV para firmar, para sellar, ¿no?, el compromiso matrimonial con la reina María Luisa de Orleans, lo hace vestido con una gran armadura, él que jamás se la puso, él que jamás estuvo en el combate. Pero, a pesar de eso, era el elemento que caracterizaba mejor el valor ejemplar de los reyes y de los emperadores. Pero eso, curiosamente, mientras que en este grabado del almanaque francés de 1702, el almanaque real, aparece Luis XIV con sus nietos, ya no está Felipe V, el Felipe V ya está en España, está el rey con sus nietos asistiendo en las maniobras en el campo de Coudin, unas maniobras en las que él quería instruir a sus nietos en el arte de la guerra. No visten armadura, están vistiendo casacas. Pero, sin embargo, en este otro grabado, en el que está enseñando a sus nietos dentro del palacio el arte de gobernar, sí que lo hacen armados. Él lleva una armadura a la romana, Felipe V viste una armadura completa, y el duque de Borgoña luce únicamente una coraza. Por eso, curiosamente, la última armadura, de verdad la última que se fabrica en Europa, y además probablemente una de las mejores armaduras que se habían fabricado en mucho tiempo, es una armadura que no estaba hecha para un adulto y una armadura que no estaba hecha para la guerra. Era un juguete para un niño. Es la armadura que Luis XIV regala a su bisnieto, el pequeño Luis, el que será nuestro efímero Luis I, y que está adornada con las grises de Francia y los castillos y leones de la corona española. En 1700, lo que de verdad pedían los españoles, lo que de verdad ansiaban los españoles, era un príncipe joven, un príncipe guapo,
un príncipe que estuviera vestido, que apareciera vestido con una reluciente armadura, un príncipe que casi pareciera un dios que evitara esa imparable decadencia a la que había sumido a la monarquía pues el feo y enfermizo Carlos II. Y esto fue lo que encontraron cuando llegó a España Felipe V. Por eso, en la descripción, ¿no?, que hace el marqués de San Felipe de la primera impresión que causa el joven rey en los españoles que habían acudido a recibirle a orillas del Bidasoa, es esta. La aclamación y el aplauso fueron imponderables, porque a sus nuevos súbditos llenóles la vista y el corazón un príncipe mozo, acostumbrados a ver a un rey siempre enfermo, macilento y melancólico. Que evidentemente Carlos II se la había puesto muy fácil a su sucesor, y además la actitud que había demostrado Felipe V al frente de sus tropas durante la Guerra de Sucesión, una actitud y un valor que le hicieron ganarse el sobrenombre del animoso, fue acogida de una manera entusiasta por un amplio sector de la opinión pública española que tendía a identificar la decadencia de la monarquía hispana bajo el reinado de los últimos soberanos de la Casa de Augsburgo con su decadencia militar. Por eso, nada mejor, ¿no?, para colmar sus esperanzas que la visión de este Adonis guerrero, como le llamaron, este Adonis que con su brillante armadura iba a encontrarse en Figueras con María Luisa Gabriela de Saboya para consumar sus esponsales. Esta imagen militar, esta imagen guerrera, esta imagen poderosa, que es todavía muy anterior a que las especiales circunstancias de la guerra pues dieran actualidad a esa imagen belicista, esa imagen bélica que se proyectó sobre el rey. Y una imagen que fue la que tuvieron de él sus súbditos durante su reinado y durante el siguiente. Decía en el sermón fúnebre, ¿no?, en los funerales de Felipe V, decía el predicador: así es la robustez y la valentía de nuestro rey, tan propia de verdadero soldado como le contempla Marte, parecer primero nacido entre el polvo y rigores de la campaña que en las delicias de los reales palacios, cuya plausible naturaleza, valor y espíritu le ilustran como a otro Alejandro, a que le consideren los orbes siempre vencedor y nunca vencido. El rey se presenta ante sus súbditos como militar y como guerrero, pero dentro de esta imagen general ofrece una idea muy concreta, ¿no?, la de que el rey en la guerra es el primer soldado y el modelo de su ejército. Un rey que se muestra solidario con sus soldados, pues tanto a la hora de demostrar su valor como a la hora de sufrir las privaciones de la campaña. Y de esta forma es como a mediados del siglo y después de que el rey hubiera muerto, el padre Sarmiento, cuando se le encarga que redacte, que haga un programa de tapices con las grandes gestas de Felipe V para adornar los salones del nuevo palacio real, pues plantea varias escenas en las que aparece, por ejemplo, frente al castillo de Montjuic a tiro de fusil. Aparece en otra envuelto en un simple capote y durmiendo sobre el heno durante el sitio de Luzzara. O en otra se le ve al rey comiendo sobre un tambor en el sitio de Alcora, o durmiendo sobre un coche descubierto rodeado de muertos y heridos cuando la batalla de Villaviciosa. Y este tipo de rey, este rey guerrero, este rey incansable, este rey solidario con su ejército, es también, como lo imaginaba el anónimo autor de unos ciertos 14 artículos a lo humano, en el que el rey aparece soportando las más duras penalidades de la guerra. De estos artículos, el tercero fue que padeció la inclemencia que el invierno ofrece entre granizo, escarcha, hielo, nieve y demás trabajos atravesando montañas, sierras, valles y demás asperezas y agrios caminos. El cuarto,
que inmediatamente descendió a los infiernos de Cataluña e Italia, que además del fuego de sus volcanes estaba encendiendo el de la rebelión de Nápoles y Cataluña, y dejó sosegados aquellos pueblos, y sació de pena y dolor a los leales vasallos que esperaban su dicho advenimiento. El quinto, que pocos días después salió del campo de Luzzara, donde se vio arriesgado y podemos decir entre los muertos. Todos estos son sucesos verídicos, son sucesos que habían sido relatados minuciosamente por sus historiadores. Por ejemplo, sabemos, ¿no?, que durante la batalla de Luzzara condujo el escuadrón que comandaba los lugares de mayor peligro y que además fueron muy numerosos los muertos y los heridos que se produjeron justo alrededor de su caballo. Y cuando sus oficiales le reprocharon el riesgo en que había puesto su vida, Felipe V contestó que todos sacrifican por mí su vida y esta es la ocasión de que la mía no quede reservada para mayor importancia. A Felipe V nunca le importó arriesgar su vida. A Felipe V nunca le importó pelear en primera línea del combate, porque a él, Felipe V, porque amó la guerra por encima de todas las cosas y porque nunca fue tan feliz en toda su vida, en toda su existencia, como durante los 14 años que duró la Guerra de Sucesión. Por muy dura que ésta fuera, a pesar de que en más de una ocasión sus tropas y él mismo habían sufrido importantes reveses. Y esta imagen bélica del joven rey, esta imagen bélica de Felipe V al frente de sus ejércitos, caló muy profundamente en los españoles de principios del siglo XVIII, porque después del pobre Carlos II, ese rey siempre enfermo, triste y melancólico, como le describían, era esa imagen y no otra la que estaban esperando de su soberano. Y esta imagen cumplió un papel muy importante de cara a la popularidad del nuevo rey, y ese es el tema central de muchos impresos, de muchos grabados, de muchos papeles que corrieron durante la guerra, y alejándonos más en el tiempo, pues se convirtió, como podemos ver en esta pintura con la que vamos a cerrar esta conferencia, pues se convirtió en la base en que a lo largo del siglo XIX pues se construyera la imagen romántica de un rey que defendió su reino peleando bravamente al frente de sus tropas. Pues nada más y muchísimas gracias por su atención.